Hay un mandato, una orden, diríamos, muy antigua y súper poderosa que está justo en el corazón de la historia espiritual de la humanidad. Es Lej Leja, que se traduce como Ve por ti. Esta llamada ha estado resonando por siglos, y la verdad es que su significado es increíblemente profundo. Hoy vamos a meternos de lleno a explorarlo. Y bueno, todo arranca con estas palabras, ¿no? Lej Leja meartzeja. Se las dicen a un hombre llamado Abram. A primera vista parece una orden bastante simple. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero, ¡wow! Estas pocas palabras desataron una auténtica revolución. Y claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que significa realmente esta orden? Aquí es donde se pone interesante. ¿Estamos hablando de un simple viaje geográfico? ¿Algo así como una mudanza a lo grande? ¿O hay algo más? ¿Podría ser una invitación a una transformación muchísimo más profunda? ¿Un viaje, pero hacia el interior? Para intentar responder a esto, lo que vamos a hacer es analizar esta orden, pero a través de 5 lentes distintos de la tradición. Vamos a ir desde el significado más literal hasta el más, digamos, místico y profundo. Así que sin más, empecemos. A ver, este pasaje del Génesis es un antes y un después en la historia. De verdad. No es solo un cuento antiguo, para nada. Es un principio que sigue vivo, que se ha interpretado una y otra vez por milenios, y cada vez que se mira, ¡pum!, revela una capa nueva de sabiduría cada vez más profunda. Ok, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? La primera interpretación, la más directa, la que está ahí mismo, en el texto de la Torá. Fíjense que la orden tiene como 3 capas, 3 niveles de desapego. Primero, deja tu tierra, que es básicamente lo material, tu seguridad. Luego, deja tu parentela, o sea, tu círculo social, tus conexiones. Y por último, lo más fuerte. Deja la casa de tu padre, que es el mismísimo núcleo de la identidad, todo el bagaje cultural y psicológico. O sea, es una ruptura total, con todo lo conocido. Y con esto, la Torá nos presenta a Abraham como el modelo, el arquetipo del acto de fe. Piensen en esto. Es confiar ciegamente en una promesa, sin tener ni una sola prueba, y dejar atrás absolutamente toda seguridad. Este es el gran modelo del camino espiritual, un salto al vacío, un viaje hacia lo completamente desconocido. Bien, ahora demos un paso más y veamos qué dice el Talmud. La visión de los rabinos le mete una capa de profundidad intelectual a la historia que es fascinante. Ojo porque el Talmud nos pinta un cuadro completamente distinto. Aquí, Abraham no es para nada un seguidor pasivo que solo obedece. ¿Qué va? Lo ven como un filósofo, un pensador que usó su propia razón para llegar a la conclusión de que había un solo creador, y esto mucho antes de recibir la llamada. Así que su obediencia no es para nada ciega, es el resultado de una convicción intelectual muy sólida. Y esto es clave, de verdad. La Mishnah dice esto. Abraham fue probado 10 veces y permaneció firme en todas ellas. ¿Qué nos quiere decir? Pues que la fe no es cosa de un día, no es un evento aislado, es un proceso, algo que se va formando. Esa llamada divina fue solo el comienzo. Después vinieron un montón de pruebas que fueron las que de verdad forjaron su carácter. Al final, la fe se demuestra en la constancia, en el día a día. Bueno, sigamos, que esto se pone cada vez mejor. Ahora le toca al Midrash, que agarra la historia y, le da una vida increíble. Nos cuenta algo súper dramático y simbólico que, ojo, no está en el texto original, pero que esconde una verdad profundísima. En esta visión, Abraham ya no es solo el patriarca, es el primer revolucionario espiritual, así, con todas las letras. Alguien que se atrevió a plantarle cara a todo. A las creencias, a las estructuras de poder, a todo lo que se daba por sentado en su época. La historia es genial. Escuchen, el papá de Abraham, Teraj, se dedicaba a fabricar y vender ídolos. Un día, Abraham se queda solo en la tienda y, ¡zas!, rompe todos los ídolos en pedazos. Bueno, todos menos el más grande. Y a ese le pone el martillo en la mano, como si hubiera sido él. Cuando vuelve su padre, imagínense, furioso, le pregunta qué pasó. Y Abraham, con toda la ironía del mundo, le dice, es que el ídolo grande se enojó con los chiquitos y los hizo pedazos. La respuesta de su padre fue inmediata. Pero si son estatuas, no tienen poder. Y ahí, justo ahí, Abraham lo confronta. Brillante. Y claro,
El punto de la historia no son las estatuas de piedra. El tema de fondo es la lucha interna. Ese mandato de salir de repente cobra otro sentido. Se convierte en una invitación a romper con nuestros propios ídolos, los que tenemos en la cabeza, esas ideas falsas, esas ataduras culturales y mentales que nos limitan. Muy bien, ahora vamos a meternos en un terreno todavía más profundo. Vamos a la Kabbalah, a la interpretación mística, y van a ver cómo esto le da un giro de 180 grados al significado de todo el viaje. Y aquí viene la gran revelación, el cambio de perspectiva total. Para los místicos, Lej Lejá no significa vete de aquí, significa ve hacia ti mismo, hacia ti. De pronto, el viaje ya no es hacia afuera, a otra tierra. El destino es hacia adentro, es un retorno a nuestra propia esencia, a la raíz del alma. La orden, entonces, es una llamada al autoconocimiento, a volver a nuestro origen. Y en el lenguaje de la Kabbalah, salir de tu tierra es abandonar las klipot. Piensen en las klipot como cáscaras, como las capas del ego y la negatividad que van encerrando el alma. El objetivo de este viaje interior es el tikkun, que es un proceso de reparación, de sanación, tanto personal como del mundo entero. ¿Y qué mueve todo esto? La energía de Gesed, que es la bondad pura, el amor incondicional, la energía que personifica a Abraham. Bueno, hemos visto un montón de ideas. Ahora, ¿qué les parece si juntamos todas estas piezas? Vamos a unir las perspectivas para ver el cuadro completo y, sobre todo, para entender por qué esta historia tan antigua nos sigue hablando tan fuerte hoy en día. Si lo vemos en perspectiva, es clarísimo cómo evoluciona el significado, ¿verdad? Empezamos con un viaje literal, físico, en la Torá. Luego, el Talmud lo transforma en un acto de convicción racional. Después, el Midrash lo convierte en una ruptura simbólica con las ideas falsas. Y al final, la Kabbalah lo lleva a su máxima expresión, un viaje hacia el fondo del alma. Lo más interesante es que una interpretación no cancela a la otra. Al contrario, cada una le va sumando una nueva capa de sentido, haciéndolo más y más rico. Y todo esto nos deja con una pregunta bien importante, una para reflexionar de verdad. Si esta llamada a Abraham es algo que trasciende el tiempo, un arquetipo, ¿qué significaría hoy romper con nuestros ídolos? ¿Cuáles serían? Quizás nuestros ídolos modernos no son de piedra ni de madera, pero vaya que son poderosos. Pensemos en el culto al materialismo, la obsesión con el poder, la adoración del propio ego, o el aferrarse ciegamente a una ideología sin cuestionar nada. La llamada, hoy como hace miles de años, es la misma. Primero, reconocer esas ataduras, y segundo, tener el valor de desmantelarlas. Al final, después de todo este recorrido, la gran lección del Lej Lejá parece ser esta. La verdadera transformación, el cambio real, no pasa por cruzar fronteras en un mapa, pasa por trascender las fronteras que tenemos en nuestra propia mente, porque el viaje más importante que podemos emprender siempre ha sido y siempre será el viaje de regreso a casa, a la esencia de lo que de verdad somos.